Hola maestra, ¿cómo estás? Hola, buena noche. Hola, buena noche, estimado Sergio. Hola, buena noche, como siempre, a nuestro espacio, hablando de derecho para Metropolitano Noticias. El día de hoy, como siempre, en nuestra sección tan gustada para todos los que nos siguen, en 5 palabras, una respuesta, en nuestra sección del día de hoy, está de lujo, de súper lujo, porque el día de hoy nos acompaña a un talento joven, a alguien que está pisando muy fuerte, el licenciado Sergio López Servín Mesa, quien obviamente, como con todos nuestros invitados, le agradecemos el espacio en su apretada agenda que nos permita compartir estos momentos para Metropolitano Noticias Puebla. Y pues obviamente hay que hablar de quien nos acompaña el día de hoy y pues obviamente referir un poquito pues de lo que hace y por qué es importante que hoy nos acompañe. Pues bueno, el licenciado Sergio es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en Derecho Mercantil, abogado postulante y fundador de su propia firma de abogados. Además de que ya vimos que es demasiado joven y de eso se requiere actualmente de mucha juventud e ímpetu. Es docente a nivel licenciatura en diversas materias como el Derecho Mercantil, Derecho Civil, Derecho Procesal, Civil también, y también es conductor del programa de radio Luchando por la Justicia, un programa muy gustado del Instituto Mexicano de la Radio y presidente del Colegio de Abogados de Proceso Oral. Además de, como vemos, es un joven talentoso y qué mejor que alguien con la experiencia, con la juventud en el tema de derecho mercantil, hoy nos acompañe para hablarnos de un tema muy importante que muchas veces en la sociedad se desconoce. El juicio oral mercantil, estimado licenciado, estimado amigo Sergio, nos gustaría que nos acompañaras dándonos un poquito de mayor luz de qué es el juicio oral mercantil. Y para ello te voy a preguntar 5 conceptos y me gustaría que tú nos abordaras brevemente qué es el juicio oral mercantil con base en estos 5 conceptos. Los conceptos son los siguientes, obviamente, es fases, audiencias, propio juicio oral mercantil, cuantía y pruebas. ¿Por cuál quieres empezar? Juicio oral mercantil, empecemos. Yo creo que sí, con juicio oral mercantil. Mi querida doctora, muchísimas gracias antes que nada por la invitación y por abrirnos aquí las puertas. Estoy muy, muy contento de estar contigo y con todo tu auditorio, con la gente de Puebla y de toda la gente de todo el país que seguramente nos va a estar viendo. Muchísimas gracias por la invitación. Empezamos. Primero, juicio oral mercantil. ¿Qué es esto? El juicio oral mercantil, ¿no? ¿Cuáles son sus características y de dónde viene? Bueno, como preámbulo de toda esta situación, te quiero comentar, mi querida Keren, que el juicio oral mercantil, pues no es otra cosa más que esta transición que estamos llevando en todas las materias hacia la oralidad, ¿no? Y esto, pues seguramente tú coincidirás conmigo, que nos aporta diversas virtudes, ¿no? Dentro de las cuestiones procesales, ¿no? Nosotros como postulantes, pues muchas veces a lo que nos topamos es con que pues un juicio nos podemos quedar ahí nosotros años o décadas, ¿no? Yo en esta semana acabo de tomar un asunto que es del año 2000, ¿no? Es diagonal 2000. Entonces, y es un ejecutivo mercantil que en teoría, los juicios ejecutivos, precisamente su virtud, pues es la expedición y la celeridad que deberían de tener, ¿no? Ahí tenemos 2 cuestiones, pues una la ley, otra los tribunales y otra, desde luego, pues nosotros los abogados, ¿no? Nosotros los abogados somos realmente quienes manejamos el procedimiento, los que ejercemos como postulantes, somos quienes llevamos los procedimientos y nosotros tenemos muchas veces la posibilidad de ir marcando el ritmo de los mismos, ¿no? No, por supuesto que no en cuestiones de términos y demás, porque pues, como tú sabes y todos nuestros amigos lo saben, los términos y esas cuestiones están establecidos en la ley, esos son los tiempos procesales, pero desde luego que nosotros con una buena práctica jurídica podemos llevar los juicios de una manera un poquito más acelerada. Bueno, la situación es que, ¿de dónde viene esta cuestión de la oralidad en materia mercantil? Bueno, como ustedes saben, el motor de un país es su economía, ¿no? Lo que hace que un país pueda trabajar y se vuelva fuerte y continúe en vías de desarrollo buscando mayores oportunidades para su gente, pues es realmente la economía. ¿Qué es la economía? Pues son los actos de comercio. Los actos de comercio son precisamente los que están regulados en el Código de Comercio, ¿no? El Código de
Comercio, en el artículo 75, despliega 25 fracciones, dentro de las cuales se establece un catálogo, no un concepto, un catálogo de los actos que se reputarán de comercio, es decir, qué se va a considerar como actos de comercio, ¿no? Dentro de este catálogo, bueno, al final, como siempre y en muchas ocasiones, mejor dicho, se concluye diciendo, y lo que se parezca a todos estos que ya dijimos, ¿no? Entonces tenemos que el Código de Comercio es el que regula precisamente los actos de comercio. Ahora, ¿qué es lo que nos llevó a la oralidad? Pues precisamente esta situación de que en México los juicios mercantiles anteriormente tramitados en la vía ordinaria, pues llevaban muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, incluso pues los inversionistas extranjeros, las empresas transnacionales, las grandes empresas que desde luego la economía la movemos desde el señor que vende tamales hasta las grandes empresas, las más grandes, con las que ustedes quieran, ¿no? Pero definitivamente dentro de ese rol que jugamos todos dentro de la sociedad y dentro del comercio, pues las grandes empresas estimaron en esos acercamientos que tuvieron con nuestros mandatarios, pues que en México los juicios mercantiles duraban muchísimo tiempo, ¿no? Y eso, pues desde luego que ellos los limitaba en cuanto a capital, en cuanto a oportunidades e incluso pues, en su intención de querer invertir más en sus empresas dentro de nuestro país. Entonces, esto fue lo que motivó al legislador para dar estas reformas, ¿no? que se vienen desde el 2017, para ser exactos, el 27 de enero, 26 de enero de 2017. De ahí vienen estas reformas, adiciones y modificaciones que se le hicieron al Código de Comercio, a través de las cuales pues, se pretende implementar, más bien se inició la implementación de la oralidad en la materia mercantil, ¿no? ¿Esto para qué? Pues precisamente para que un juicio, en vez de que nos llevemos 10 o 20 años, lo podamos concluir por lo menos la primera instancia en unos 3 meses, ¿no? Yo he tenido sentencias de juicio oral mercantil en menos de 4 meses, ¿no? Entonces, esta expeditez es precisamente la gran virtud de la oralidad en materia mercantil y que nosotros como estudiantes, desde luego, y desde luego también los operadores de los sistemas de justicia y demás, debemos de adoptar y debemos estar actualizados para poder hacer frente a todas estas situaciones, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto a compañeros, a colegas pues, de la vieja guardia que dicen, no, pues es que este nuevo sistema, con la oralidad, pues ya no se le entiende lo que sea, ¿no? Nosotros tenemos la obligación de mantenernos actualizados, ¿no? Y de poderle brindar a nuestros clientes la asesoría correcta y lo que sea más rápido para ellos, ¿no? Conforme a esta expediente, adelante. No, al contrario, es exactamente eso que quería retomar, la prontitud con que se resuelven todos los asuntos, que eso es lo que la sociedad quiere, ¿no? No quiero abogado que me dé otra cosa, quiero que ya se resuelva mi asunto. Y esto nos lleva a la siguiente palabra que ha mencionado en torno a qué asuntos van a conocer juicio oral mercantil. Cuantía, nuestro siguiente concepto. Excelente. Sobre la cuantía. Como sabemos, pues bueno, anteriormente, ¿no? Lo que teníamos eran pues, los asuntos de cuantía menor, que son los que actualmente son hasta 633,000 pesos, me parece, ¿no? En cuanto a la competencia de los jueces de cuantía menor. Eso, lo que vamos a ver en los juzgados de cuantía menor, pues es que están plagados, ¿no? De juicios que son de pagarés chiquitos, ¿no? Hasta esa cantidad de 633,075 pesos con 88 centavos, para ser exactos, ¿no? Entonces, estos son los juicios que se tramitan ante los tribunales, los juzgados de cuantía menor, ¿no? De lo civil. Ahora, a partir de esta reforma, ¿no? De 25 de enero de 2017, se realizan estas modificaciones, adiciones al Código de Comercio para dar una entrada escalonada, ¿no? A aperturar los juicios orales mercantiles a la mayor cantidad de asuntos posibles a través de la cuantía, pero de una forma escalonada. ¿Por qué? Porque pues, muchas veces se emiten las reformas y quedan muy bonitas y la teoría es bellísima, ¿no? Pero las instituciones, por ejemplo, no tienen la organización o el presupuesto, ni siquiera la planificación, ¿no? Para poderlas llevar a cabo. Eso es a lo que nos topamos hoy en día, ¿no? No es tanto, porque la reforma puede ser muy buena y puede ser efectiva y demás, pero si no estamos nosotros listos, capacitados, con suficiente personal, con suficiente presupuesto para poderlas implementar, pues bueno, entonces se quedan en el tintero y no las podemos implementar de forma efectiva. Entonces, respecto de la cuantía, tenemos que juicio ejecutivo mercantil oral, ¿no? El ejecutivo mercantil es decir, un juicio especial, un juicio que tiene una tramitación especial en el Código de Comercio. Este es procedente en los asuntos de 633,075 pesos con 88 centavos. De esa cantidad
hasta 4 millones en cuanto a los ejecutivos. Y en el juicio oral mercantil, hablando de los que no tengan una tramitación especial, es decir, los que antes serían juicios ordinarios mercantiles, ya se van a tramitar a partir del 26 de enero de este año todos los juicios que no tengan tramitación especial sin limitación de cuantía. Anteriormente, hasta el año pasado, me parece que era 1,5 millones, ¿no? Los juicios que de haber sido ordinario se tramitarían ahora en la oralidad. Ahora, a partir del 26 de enero de 2020, tenemos que todos los juicios sin limitación de cuantía que no tengan una tramitación especial se van a tramitar en la vía oral mercantil. Y esto nos lleva también el tema de la oralidad y la diferencia de cómo se tramita cada uno de ellos al siguiente concepto, que sería fases. ¿Cómo está integrado este juicio oral mercantil? Exactamente. Como en todas las materias, mi querida doctora Keren, pues tenemos que vamos a tener diferentes etapas, diferentes fases, ¿no? Dentro del procedimiento, ¿no? Como es común en las materias, digamos, de derecho privado, pues tenemos que, la primera es la expositiva, ¿no? ¿Qué es la etapa expositiva? Pues en la que yo como actor voy a exponerle al juez e incluso a mi contraparte, diría yo, cuáles son las pretensiones que yo tengo con la entrada de este juicio. Es decir, en el momento en el que yo estoy demandando, voy a hacerle, a exponerle al juez cuáles son mis pretensiones, que ojo, es diferente las pretensiones a las prestaciones, ¿no? Las prestaciones es meramente ya la obligación que pueden ser de dar, hacer, no hacer y tolerar o no hacer, ¿no? Y las pretensiones es el acto volitivo, es mi motivación por la que yo voy a acudir ante la autoridad judicial a pedir que conforme a estos hechos y consideraciones de derechos se me otorguen a mí estas prestaciones, ¿no? Entonces es la etapa expositiva. ¿Cómo se conforma? Pues a través de la demanda por la parte actora y la contestación de la demanda por la parte demandada. Como sabemos, después de eso, pues si el demandado lo estima conveniente y tiene los elementos a su alcance, va a hacer valer una convención. Entonces ahí viene ahora el turno del actor de dar contestación a esa reconvención, ¿no? De no ser así, bueno, entonces tenemos que, se nos da vista con el escrito de contestación de demanda. Ahí hay que tener, si me lo permiten, colegas, pues yo les haría esta recomendación. La vista con el escrito de contestación de demanda no es una vista con los hechos, no es para que volvamos a decir, no, y el otro es un mentiroso porque no sé qué, ¿no? Seguramente han visto por ahí, además que nos han dicho. Exacto, ¿no? O sea, horripilante demanda de la contraparte, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Temeraria. Temeraria, exacto, temeraria, infundada, canija y hija de demanda, ¿no? Aquí la cosa yo creo que es, no nos tenemos que ir a eso, y seguramente nuestros amigos que nos acompañen de los órganos jurisdiccionales dirán exactamente, ¿no? O sea, no les tenemos nosotros que venir a contar otra vez el chisme y no, bueno, sí fue así, pero no tanto. No. Nos está dando vista con las excepciones y defensas, nada más, ¿no? Entonces, obviamente que si para ese momento tenemos nosotros alguna cuestión superveniente, ¿no? Que nosotros querramos o consideremos que es importante integrar al juicio, bueno, esa cuestión tendrá que ser de hechos que se hayan suscitado a partir de que se presentó la demanda o que no se tuviera conocimiento de ellos, ¿no? Entonces ya sobre esos hechos novedosos ya podemos hacer nuevas manifestaciones y demás. Si no es eso, bueno, entonces nada más nos vamos a abocar a las excepciones y defensas, ¿no? Siguiente etapa, la segunda, es la etapa probatoria. Desde luego, es la etapa en la que las partes van a mostrar, ¿no? A exhibir y a desahogar todas aquellas probanzas, todo el caudal probatorio con el que ellos cuenten para poder allegar al juez de todos los elementos necesarios para que él llegue a la firme convicción de que nosotros tenemos razón. Esa es la etapa probatoria. Un gran maestro que tuve la oportunidad de conocer hace poco, el maestro Juan Manuel Becerril de la Yata, en un curso que tomamos con él precisamente de esta índole del juicio oral mercantil, nos comentaba que en México los juicios son sobre verdades legales, no sobre verdades reales, ¿sale? Entonces, esta frase puede sonar incluso maquiavélica, ¿no? Porque, se lo digo así, quien va a ganar el juicio es quien pueda probar lo que está diciendo, no el que diga la verdad, ¿vale? Entonces, eso es algo que puede sonar muy fuerte, muy duro y demás. Bueno, nosotros como abogados, nuestra responsabilidad es precisamente proveer a nuestros clientes de la asesoría adecuada para que antes de que estemos en ese momento, tengamos todos los elementos bien, todos los documentos, todos los hechos, todo, que nuestras operaciones vayan siendo de forma segura y sana, ¿no? Que no lleguemos el día del juicio y
pues, con una mano delante y otra atrás, porque pues nunca hicimos un contrato, nunca nos preocupamos por tener testigos, no tenemos recibos, nada, absolutamente nada, ¿no? Entonces, aquí va a ser, es nuestra tarea como asesores jurídicos de personas físicas o de empresas, ¿no? El nosotros aconsejarlos y guiarlos para que tengan una buena práctica en sus negocios y al final nosotros, si acaso llegamos a tener una contingencia, primero prevenirla, ¿no? Pero si la llegamos a tener, si llegamos a un juicio, pues bueno, entonces tener todos los elementos para poderlo llevar a buen término, ¿no? Después de la etapa probatoria, mi querida doctora, sigue la etapa preconclusiva. Aquí en la etapa preconclusiva a mí me gustaría resaltar esto. En esta etapa es donde se dan los alegatos, ¿no? ¿Qué son los alegatos? Bueno, digamos, se los voy a decir así, es la última oportunidad que tenemos de convencer al juez de lo que le estamos diciendo. Y ahorita les voy a decir por qué digo que es una oportunidad. En esta etapa, bueno, ya, aquí se lleva el desahogo de pruebas, las pruebas que hayamos preparado adecuadamente, que eso lo vamos a ver ahorita que hablemos de las pruebas. Y bueno, aquí se realiza el desahogo de pruebas, pero respecto de los alegatos, la oralidad nos provee de un acercamiento con el juez, ¿no? Eso quiere decir que yo como actor, si soy lo suficientemente hábil, voy a tener la oportunidad de hacerle ver al juez, incluso oralmente, ¿no? De forma verbal, por qué es que yo considero que tengo razón. Esto yo considero que es una gran oportunidad, Keren, porque en el momento en el que nosotros estamos dentro de la audiencia, ¿no? Y se nos da el uso de la voz por única ocasión para poder esgrimir los argumentos, algo realmente, pues digamos, eh, desafortunado sería que nosotros lleguemos con nuestro papelito y diciéndole, su señoría, yo considero en mis alegatos, bla, 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 ¿no? Si nos paramos a leer, ya de ahí ya estamos mal, ¿no? Tenemos que tener justo el punto medular, ¿no? Ese hilito que vimos nosotros desde el principio con toda nuestra expertise y que lo jalamos y dijimos, es que nomás por esto es que sí no me puedes decir que no, ¿sale? Entonces, ese es el arte, a mí me parece, de los alegatos, ¿no? El poderse parar frente al juez y decirle al señor, su señoría, como dijimos en la demanda, tal, después en las pruebas tal, y en lo que dijo la contraparte en su confesional, tal, ¿no? Si consideramos estos tres elementos, ¿no? En la vinculación con el demás caudal probatorio, es que no queda duda de que entonces tal, ¿sale? Así es como considero yo que podemos explotar los alegatos de forma verbal en los juicios orales, ¿no? Esa cercanía que tenemos con el juez, pues precisamente nos da ese poder. Ahora, en esta situación, dentro de esta etapa, pues se da la conciliación. Igualmente en la conciliación, pues vamos a tener, incluso voy a decir, bueno, se les exhorta a las partes para que concilien y demás, vamos a apagar los micrófonos, nadie está grabando, platiquen, yo no voy a hacer caso, ¿no? Pero pues ahí lo tenemos. La situación es que, pues qué curioso que el demandado contesta su demanda diciendo, negando completamente y ofrece su pericial y dice, yo no firmé ese documento y por lo tanto ofrezco la prueba pericial en grafoscopía y documentoscopía para demostrar que esa firma no proviene de mi puño y letra, ¿no? Y en el momento de la conciliación le dice, bueno, ya, no 120, te ofrezco 80 en caliente y vámonos, ¿no? Entonces, esos elementos precisamente son los que dentro de la oralidad proveen a los jueces de muchos más elementos, ¿no? Porque en esta situación, pues, todos lo sabemos, ¿no? Es una mala praxis que en algunas cuestiones donde no tenemos otra salida, pues poner las firmas, desconocer las firmas que están estampadas en los documentos base, ¿no? Esto, pues bueno, digo que es una mala praxis porque de todos modos nos la van a tumbar en la pericial, ¿no? A menos que al otro se le vaya el término que nos ha pasado, ¿no? Pero dentro de la prueba pericial, pues bueno, ahí vamos a conocer la verdad legal. Todo lo que nosotros podemos hacer ver en las pruebas, se puede realmente contrarrestar un poco o incluso, o por el otro lado, ir moldeando mediante esa cercanía con el juez a través de la oralidad, ¿no? Después de la etapa preconclusiva, sigue la etapa conclusiva, ¿no? Que es el dictado de la sentencia. Es este ejercicio lógico-jurídico que realiza el juzgador para determinar quién de los dos tiene la razón, ¿no? Si es el actor, si es el demandado, ¿con base en qué? En las pruebas. Por eso es que decimos que no es la verdad histórica, no se trata de una realidad lo que vaya a definir el juicio, sino de lo que se pueda probar. Nosotros podemos tener toda la razón y adiosito de nuestra parte, pero si del otro lado tienen todos los documentos y los fundamentos legales y es más, más bien diría yo, la técnica jurídica para hacerlos valer, entonces estamos perdidos, ¿sale? Esa es la etapa, digamos, conclusiva. ¿Qué viene de eso? La etapa impugnativa, ¿no? Algo muy importante y algo que no se nos debe de olvidar. Estamos acostumbrados todos,
a que en los juicios, pues bueno, tenemos el recurso de apelación y demás demás recursos. En el juicio oral mercantil no existen recursos. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, para empezar, dentro del trámite no vamos nosotros a recurrir ningún auto ni mucho menos, y cualquier manifestación se debe hacer de forma oral dentro de la audiencia, las notificaciones surten efectos ahí mismo, etc. Pero la situación aquí con la impugnación es que no cabe apelación contra la definitiva en un juicio oral mercantil. Eso los jueces de oralidad lo repiten hasta el cansancio y nos sigue pasando, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en esa situación, hay que cambiarnos el chip, hay que saber que estamos dentro de un procedimiento oral, que ahí no se va a leer y que no hay apelación. ¿Qué es lo que tenemos? Pues bueno, el juicio de amparo, ¿no? ¿Qué amparo? Bueno, es el amparo directo, ¿sale? Que es procedente contra la sentencia definitiva que se dicta en juicio oral mercantil. ¿Ok? Que lo que sigue de la etapa de impugnación es la etapa de ejecución, que como tú bien sabrás, mi querida doctora, pues bueno, es esta etapa en la que ya por fin, ¿no? Llegamos al resultado, ya tenemos la sentencia, ya se fue al amparo, ya regresó, ya está firme, entonces es cuando nosotros podemos ejecutarla. Aquí hay una situación, porque pues sí, efectivamente estamos dentro de un juicio oral, pero llegando a la etapa de ejecución ya no hay oralidad, no tenemos otra audiencia de ejecución, no tenemos, oigan, a ver cómo van, ya les pagaron, nada, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos es que regresamos a un procedimiento escrito, un procedimiento tradicional, y ahí sí, pues nos estamos como a todos los demás, ¿no? A promover, a diligenciar los embargos, etcétera. Pero eso más cercano, más bien prácticamente igual que la forma tradicional, que el juicio ordinario escrito, ¿no? A asemejarse a un nuevo sistema en cuanto a su oralidad. En ejecución, claro. Y eso nos da también parte a al siguiente concepto que también mencionaba dentro de su misma exposición, ¿no? El tema de las pruebas, que es súper importante porque, como bien ha mencionado, las pruebas en el ámbito penal, en el ámbito familiar, pues obviamente distan mucho en el ámbito mercantil, como atinadamente refirió. No hay recurso contra esta resolución y se ha pugnado mucho que si se violenta o no el derecho a un recurso judicial efectivo. Pero bueno, ese es otro debate que no entraremos en este momento. Pero en torno a las pruebas, en este concepto, ¿qué nos puede comentar en tema al juicio oral mercantil? Ok, muchas gracias, doctora. Pues mire, respecto de las pruebas, en las pruebas pues vamos a tener nuestro periodo probatorio, donde nosotros, bueno, vamos a ofrecer las pruebas y demás. En eso, ¿cuáles son las que se pueden ofrecer? Pues todas las que permite el Código de Comercio. No tenemos al principio, y yo me incluyo en esa situación, cuando se emitió esta reforma, uno se pone a revisar ese apartado a partir del 1390 bis del Código de Comercio y pues no encuentra mucha información sobre las pruebas, ¿no? Entonces, aquí digamos que la situación con las pruebas es que se hace un tratamiento campechano entre lo ordinario y lo poquito que hay sobre el tratamiento especial en la oralidad, ¿no? Y eso pues, lo adecuamos, hacemos una plastilina y eso es lo que se aplica. Entonces, yo sobre eso lo que rescataría, más allá de cuáles se pueden ofrecer y la forma y demás, las que se pueden ofrecer son todas las que permita la ley, salvo que aquellas que sean contrarias a la moral y las buenas costumbres, o sea, lo que tenemos en todas. La situación aquí sería, respecto de las pruebas, yo considero que es importante en la prueba pericial y en la prueba confesional, ¿no? Respecto de la prueba pericial, ustedes saben que en los juicios ordinarios mercantiles, pues nosotros ofrecemos la pericial, se da un término, nuestro perito, contesta el cargo, una vez hecho esto, entonces pues, toma las muestras para realizar su dictamen y demás, presenta el dictamen, etc. En la oralidad no. En la oralidad nosotros ofrecemos la prueba inicial, tenemos un término, ¿no? Se ofrece y ahí se queda. Y después eso digamos que lo hacemos en nuestro escrito de demanda y en la vista de la contestación, cuando así lo amerita el caso, ¿no? Entonces, nosotros ofrecemos nuestras pruebas. Hablando de la prueba pericial, lo que va a pasar aquí es que, ya dijimos prueba pericial y ya, ¿no? La situación es que en el día de la audiencia, nosotros vamos a llegar con nuestro perito y en ese momento el perito ya tiene que haber recabado sus muestras, tiene que haber realizado sus estudios pertinentes y en ese momento de la audiencia es cuando él va a protestar su encargo, ¿no? Va a protestar el cargo como perito en el momento de la audiencia e inmediatamente va a exhibir su dictamen y exponer sus conclusiones, ¿no?
Esto es muy importante, yo considero, porque, bueno, además de que no está muy claro en ese apartado del Código de Comercio, ¿no? Además de que no está claro, pues se su perito, voy a protestar el cargo, ¿me prestan los documentos? No, señor, pues hoy usted ya tiene que traer su dictamen. Entonces, ha pasado muchísimo. Eso es algo que yo creo que hay que poner mucha atención, ¿no? Sobre la prueba pericial. Y la segunda, sobre la prueba confesional. En la prueba confesional, el Código de Comercio, a partir de estas reformas, lo que nos establece es que en ese momento, en vivo, ¿no? Y en caliente, el actor, por ejemplo, si él es quien ofrece la prueba confesional, va a poder en ese momento articular posiciones a su contrario, ¿no? Es decir, en ese momento, él va a articular las posiciones de forma verbal, ¿no? De forma oral, y en ese momento se le van a dar respuesta. En este sentido, hay una controversia, ¿no? Y a mí, la verdad, ya me ha pasado de las dos formas. Y les voy a contar cuál fue mi experiencia. Yo ofrezco la prueba confesional, llego el día de la audiencia, no se presentó la parte demandada y entonces yo solicito que se le tenga por confeso de todas de los hechos que yo pretendía probar con esa confesional. Esto, ¿con base en qué? Pues porque él estaba percibido e incluso se le aplicó una multa, ¿no? La multa sí se le aplicó. La situación es que ahí el juez me contesta, no al lugar acordado de conformidad a su petición, toda vez que no exhibe un pliego de posiciones. El Código de Comercio, a partir del 1390 bis, no nos dice absolutamente nada de posiciones, ni de pliego de posiciones, ni de sobrecito, nada. Ni de calificar, nada. Entonces, bueno, sí, calificar sí, es así, de legales, probablemente, sí, pero las vamos a ir formulando de forma oral, ¿no? Ahí la situación es esta. Existe el Código de Comercio en ese apartado de la oralidad mercantil, lo que nos dice es, nosotros vamos a ofrecer la prueba confesional refiriéndonos a los hechos que pretendemos probar con ella. Ajá. No estamos diciendo nada de posiciones, ni de preguntas, ni nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer cuando ofrezco mi prueba confesional? Bueno, digo, ofrezco la prueba confesional a cargo de la demandada. Ahí es importante señalar, yo tengo que decir que solo la puede absolver él de forma personal y que no a través de representante legal. Si no lo pido, entonces él lo puede hacer de esa otra forma. Entonces, yo ofrezco la prueba confesional para acreditar los hechos narrados en los numerales 5, 6, 8, 9 y 14. ¿Sale? Esa es la forma en la que se ofrece la confesional en la oralidad. No estamos diciendo para probar conforme a las posiciones, no vamos a estar al pliego, vamos a estar a los hechos que hayamos señalado. La pregunta ahí también que se abre es, ok, y si yo digo relacionado con todos y cada uno de los hechos de mi demanda, como casi no le hacemos, ¿no? Entonces, bueno, ahí la situación va a ser, el juez tendrá que discriminar, ¿no? Decir, caray, ¿dijiste todos? Sí. Bueno, ¿en el 1 viene relacionado este cuate? No. Entonces ese no. Y en el 2 tampoco. Y así. Entonces, todo en cuanto sea conductas que se le atribuyen a la contraparte, ¿no? Yo considero que con esto no queda incompleto, ni siquiera nos estamos excediendo. ¿Por qué? Porque el criterio contrario es, y yo considero que ese fue el del juzgador en ese momento, es el de decir, ¿sabes qué? No puedo decir, no puedo declararlo confeso de todo, pero no estamos diciendo todo en la vida, ¿no? Estamos diciendo los hechos y los que tienen nomás lo que le estoy yo atribuyendo a esta persona. Y si dentro de lo que yo le atribuyo a esa persona en mis hechos, pues es una cuestión inverosímil y demás, bueno, entonces ya ahí habrá que acudir a otros criterios, ¿no? A los hechos conocidos, etc. Pero si nosotros estamos diciendo lo relaciono con estos hechos, no es necesario que presentemos un pliego de posiciones. Ahora, la situación es que existe un criterio jurisprudencial en el cual se establece que efectivamente no se podrá declarar confesos a los absolventes de la prueba confesional, por el caso de una asistencia, de una forma así, ¿no? O sea, si no, más bien el criterio lo que establece es si no se exhibe un pliego de posiciones. Entonces, pues en ese momento, el juzgador pues tuvo a bien solventar su criterio con ese otro criterio jurisprudencial. Aquí hay una situación y que en algún momento lo discutimos con el doctor Fabián Mondragón Pedrero, a quien le mando un caluroso saludo y todo mi reconocimiento y todo mi respeto, mi querido maestro. En ese tenor existe este criterio jurisprudencial, pero aquí hay una situación. Se da la reforma del 17, se da esa discusión que dio origen al criterio jurisprudencial y después se modifica ese artículo.
¿sale? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que con la modificación de ese precepto ya no existe interpretación sobre si debe haber o no un pliego de posiciones, sino que por el contrario, a partir de esa modificación que se le hizo al Código de Comercio, se estableció muy claramente que lo único que va a haber escrito es el escrito de contestación, de demanda y de contestación, y bueno, las vistas sobre estos, ¿no? De ahí para adelante, yo ahí agregaría hasta la ejecución, no tenemos nada escrito, incluyendo ningún pliego de posiciones, ¿sale? Entonces, eso, platicando con el doctor Fabián, esa es la conclusión. ¿Cuál? Pues bueno, que se dio primeramente esa modificación a la ley, estaba incompleta, se emite este criterio jurisprudencial tratando de solventarla, y después eso todo queda desechado con esa otra modificación que se da en el 2018 a este precepto, esta porción normativa, ¿no? Con ello, pues se esclarece completamente que no es necesario, es más, es completamente incorrecto exhibir un pliego de posiciones en un juicio oral mercantil. ¿Cuál es la situación? Pues que con toda franqueza, a nosotros los postulantes, pues nos han tocado de tantas, ¿no? Que pues para curarnos en salud, muy probablemente preferimos exhibir el pliego de posiciones para que no nos vayan a querer aplicar este criterio y, bueno, después tener que subsanar de alguna otra forma, ¿no? Yo en lo personal prefiero no hacerlo, ¿no? Irme firme con este otro criterio, pero bueno, es una forma de poderlo llevar a cabo. Sí, y por último, el tiempo se nos va y la verdad ha sido muy, muy rápido y muy ágil. Audiencias, yo sé que ya has mencionado, estimado Sergio, acerca de pues cómo se lleva este juicio oral mercantil. Ya nos hablaste de etapas, ya nos hablaste muy rápidamente de pruebas, de qué actos pueden llegar a un juicio, alguna experiencia ahí importante, y concluimos con este concepto, audiencias. Claro que sí. Muchas gracias, mi querida doctora. Pues mira, respecto de las audiencias, tenemos dos, que es la audiencia preliminar y la audiencia de juicio, ¿no? En la audiencia preliminar se establece en el 1390 bis 32 del Código de Comercio en qué va a consistir esa audiencia. Primero es la depuración del procedimiento, ¿no? O sea, lo que tenga que ver y lo que no. Ahí se depura el procedimiento. Segundo, se da esta etapa de conciliación que comentamos, ¿no? En esta etapa de conciliación, pues bueno, se va a exhortar a las partes a que lleguen a un arreglo. Ahí, recalco nuevamente, es nuestra obligación como postulantes y como asesores, ¿no?, de nuestros clientes, el poderles, el día de hoy, nuestros clientes, las empresas no se quieren pelear, ¿no? Muchas veces somos nosotros como postulantes los que decimos, no, sí, vamos por todo y vamos por más. Hombre, hay que simplificar, hay que quitarnos trabajo, hay que quitarle trabajo a los órganos jurisdiccionales, más en este momento, ¿no? O sea, entre menos estemos ahí metidos en los tribunales, mejor, ¿no? Entonces, nuestros clientes no se quieren pelear, nosotros no seamos los que los hacemos pelear. Tratemos de llegar a una conciliación, pero llegar a una conciliación no es, pues págame, no, eso no es ninguna conciliación, es ningún trato, ¿no? En una conciliación, desde luego, yo soy más de la idea de tener suficientes cartas al momento de llegar a la demanda, al momento de presentar la demanda, para que en la conciliación yo haya apretado tanto a la contraparte que me diga, ok, ¿no? Ese trato que me propones a mí me suena bien. Desde luego que en ese trato nosotros tenemos que dejar ir algunas prestaciones. Podemos empezar con los intereses, los últimos intereses, hacer quitas, lo que sea, ¿no? Pero hay que considerar que siempre va a ser mucho más desgastante un proceso completo que llegar a una conciliación en la primera audiencia como esta. Siguiente, son los acuerdos sobre los hechos no controvertidos. Si yo estoy diciendo, hecho número 1, que celebramos un contrato de suministro con Patito SADCB, Patito contesta diciendo, efectivamente, el hecho 1 es cierto. Ok, entonces ese hecho ya no está controvertido. Ese y todos los demás que la demandada haya aceptado en su escrito de contestación van a ser no controvertidos, ¿no? Ahí, como un tip, yo les podría decir, muchas veces la gente, al contestar la demanda, prácticamente nos da el gane, ¿no? O sea, hay formas de meter candaditos y que negando una situación nos estén afirmando otra o viceversa. Entonces, si aprendemos a manejar esto bien dentro de nuestros escritos de demanda, podemos hacer o podemos solicitar al juez de oralidad que requiera la contraparte para que ratifique su escrito de contestación de demanda y así perfeccionar la prueba confesional que la propia demandada agraciadamente nos está dando en su escrito de contestación, ¿no? Entonces, ese sobre los acuerdos probatorios. Asimismo, bueno, podemos hablar de que si tenemos, por ejemplo, una firma, ¿no?, que se está señalando
como falsa, como dubitable, nosotros podemos convenir con la contraparte, que bueno, pues muy difícilmente se va a dar, pero existen los casos y que mejor que así fuera, que, por ejemplo, esa prueba se desahogue a través de un perito único, ¿no? Y que ambas partes estemos de acuerdo que nos vamos a estar al dictamen que ese perito emita, ¿no? Sobre los acuerdos probatorios. Lo que sigue de esto es la calificación de las pruebas. El juez pues, va a calificar cuáles son idóneas, cuáles no, cuáles se reciben y cuáles se dejan de recibir. Y asimismo, pues bueno, al finalizar esta audiencia, pues se va a dar la citación a la audiencia de juicio. En esta audiencia de juicio, pues prácticamente va a ser en la que el juez nos va a emitir su fallo, ¿no? Y no nos va a hacer ahí la relatoria de absolutamente todos los hechos como estamos acostumbrados a leer las sentencias, ¿no? Con resultandos, considerandos, ¿no? Sino que nos va a hacer ahí una narrativa muy sucinta de cuáles fueron los argumentos en los que él se apoyó para poder emitir su sentencia y cuáles son los fundamentos de derecho. Digamos, durante la audiencia de juicio, en el momento en el que el juez dicta su fallo, pues va a ser la práctica y en lo que los jueces al día de hoy están adoptando, es dar esta sentencia en términos completamente comprensibles, asequibles para las partes. Esto quiere decir que uno como abogado no tenga que voltear y decirle, dijo que sí, que vamos a tener que pagar, sino que esté completamente claras las partes, porque de eso se trata, porque el juicio es para ellos, no para nosotros, ¿no? Que las partes puedan saber con toda certeza y con toda claridad a qué es a lo que se les está condenando o bien qué es lo que están obteniendo como resultado del juicio. En eso consisten las audiencias. Pues muchas gracias por tu tiempo. En verdad que nos encantaría seguir contigo. El tiempo es valiosísimo, pero te agradecemos tus aportes indispensables, tus tips, que ojalá todos nuestros seguidores tomen nota, ¿verdad? Y muchas gracias por acompañarnos, estimado licenciado Sergio Servín, que hoy nos acompaña. Esto fue Para 5 Palabras, una respuesta dentro de Metropolitano Noticias. Te agradecemos tu tiempo, tu prestancia y esperamos pronto nos acompañes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.